Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sancocho Talks, el podcast con sabor a Panamá. Hoy presentes aquí, como todos los jueves que grabamos, Domingo Valdía del Trapiche, Isaac Villaverde de la Tapa del Coco, nuestros dos grandes patrocinadores, y yo, Roberto Varela, como siempre, aquí con las preguntas y con las dudas. Hoy tenemos un programa especial, tenemos aquí Mondongo del Trapiche, uno de mis favoritos, la verdad. Y vamos a hablar sobre vísceras, sobre todas esas partes del animal que en Panamá se usan mucho. Estamos hablando de mondongo, estamos hablando de lengua, hígado, estamos hablando de hígado, trompita, estamos hablando orejita, orejita, ¿cómo cabeza, se llama? La glándula molleja también. Y Domingo ha hecho un super research. Con su permiso, señores, mientras escuchamos el research de Domingo. Ok, vamos a ver cómo suena el mondongo. No, puede hablar. No, bueno, o sea, Isaac preguntaba más temprano que por qué, de dónde habrá salido esta idea de comer las vísceras. Las vísceras, ¿no? Entonces, o sea, en Panamá es muy común, sobre todo el mondongo, pero cosas como el hígado, cosas como la molleja. Como la molleja. Son súper comunes. El bofe. Sí, el bofe, la pajarilla. Correcto. Que son menos comunes hoy día, pero que la gente todavía pide y reconoce. Y digo, yo le decía a Isaac que todo este tema de comer vísceras y de comer las partes menos usuales de los animales en general, se da inicio por necesidad. Claro. Pues porque durante el tiempo de la conquista, a todos los esclavos, a todos los trabajadores, les daban pues las sobras de las proteínas que consumían los colonizadores, pues. Y así a través de la historia, realmente. Entonces, cuando a ti te tocaba y tú tenías que cocer esto por horas y horas y horas y limpiar y luego volver a cocinar estos productos, porque ninguno es fácil de cocer realmente. No es como que tú le das un bistec de 2 vueltas. Bueno, en el caso del hígado quizás sí. Es más rápido. Pero es más rápido. Una vez esté bien limpio y procesado, que es el tema realmente, es fácil de hacer, pero también es fácil de que te quede mal. Para que no sabe, el mondongo es intestino. Tripa. Sí, es como una de las partes del estómago de la vaca, que es comestible. Es en como inglés es tripe. Tripe. Ajá. Tripa. Ajá. Y parece como... Es como una gasa. No sé si te imaginas una de esas gasas médicas, ¿verdad? Pero como un color un poco amarillento. Uh-huh. Es como una telita. Y entonces eso se limpia súper bien. Se corta en tiritas y se cocina usualmente varias veces para limpiarlo y quitarle como que ese olor visceral que definitivamente tiene al comienzo. Generalmente viene con él, ¿no? Sí, y bueno, pero me he dado cuenta buscando más sobre el mondongo. O sea, yo en el Trapiche El Trapiche es uno de los pocos lugares en donde fácilmente puedes conseguir. O sea, donde hay todos los días. Todos los días hay seguramente, pero Foncho en Casa Escondida, él ama hacer mondongo también y hace uno buenísimo. Fulvio también hace mondongo. Fulvio tiene uno en la cantina. En la cantina del Tigre. Y digo, obviamente en fondas populares también puedes encontrar mondongo. Y es algo que realmente es bastante popular en Panamá. ¿No crees que es un fetiche ya? Porque actualmente puedes comer cosas súper ricas que necesitan menos cocción. Entonces ya en este punto, ¿por qué harías esta carne que tiene tanto proceso, tanto tiempo para cocinarla? Bueno, te lo tiro de vuelta para a mí me encanta, con porque uno es de delicioso. tus temas favoritos, el camarón seco. ¿Es un fetiche que todavía la gente quiere hacer el one pot con el camarón seco? ¿O es más que todo un apego a la tradición? Bueno, tiene un sabor diferente al camarón normal, ¿no? Es un apego a la tradición. Podría ser. Y que el camarón seco es de mis ingredientes más, me atrevería a decir, como agridulce. No por sabor. Como sentimientos encontrados tengo. Esa es la palabra. ¿Por qué? Nadie sabe dónde viene. Ok. Nadie sabe dónde se produce. Nadie sabe si son camarones. Nadie sabe, o sea, es camarón seco. Tú los ves, tú no parece... O sea, it's super complicated.
Es un sabor que todos reconocemos, un olor que reconocemos, bastante umami. Ahí huele a mar, muy interesante. Es poderoso, es una fish cosita sauce, chiquitita. es como pero... nuestro fish sauce, pues. Ajá. Pero también es más caro que el camarón fresco. ¿Verdad? O sea, la libra de camarón seco es más más cara que la del camarón fresco. Bueno, pasará por un proceso diferente también. No sé. Pero bueno, ves, ahí seguimos Ajá. usando algo que es más complicado por el tema de mantener la tradición. O porque el gusto, hay mercado para Ese gusto. Sí, para ese gusto en particular. Claro. Entonces, Como esto. en esto, exacto. Pero tú lo ves que esto es en Panamá, pero, o sea, buscando... Hay mondongo o versiones de mondongo en casi todos los países del mundo. Así, en casi esa todas era las una regiones. pregunta que iba a hacer. Hay mondongo en dim sum. Sí, Claro, claro así que es, sí. así Y he encontrado que muchas preparaciones son como más una sopa que un stew, que es Ajá. el de nosotros, como un estofado. Que es como el español. Como el español. Más o menos. Pero el colombiano es más sopa. En Puerto Rico es más sopa también. Digamos, en los callos madrileños, pues que son unos cortes más pequeños y siento que el caldo tiene más colágeno, es más pegajosito, más Sí, puede ser. Pero también suntuoso. el callo, a diferencia del plato de mondongo panameño, tiene otras vísceras más. O sea, el callo trae, no sé si patita, pero tiene oreja, tiene otras vísceras que Que le pueden, agregan el colágeno, que pueden sí. agregar el colágeno, a diferencia del mondongo nada más. El callo sí es como un yucateco de vísceras. Ajá. Así es. Y digo, Sí, está delicioso, man. Ey, tú entras en pedidos ya. Y yo estoy en pedidos ya. Dije, ¿qué voy a cenar hoy? Dije, chamondongo, allá la ñex. Bam. Y estás el mondongo Saludos en tu a los casa. amigos de 20 Pedidos Ya. minutos, en 20 minutos tienes mondongo en tu casa. No me pasaba antes. y a mí me gusta con patacones y ponérselo así Ah, encimita. ya la vida. Y digo, Dios mío. tanto es así que en Panamá que, o sea, en los 50 empezó un grupo que se llama Los Mondongueros. Correcto. Entonces, curiosamente... Que existe todavía. Sí, existe. Un grupo de personas. De personas grupo de fanáticos personas- del mondongo que se reúnen periódicamente, creo que toda A la comer semana o mondongo. una vez al mes, a comer mondongo. Eso pasa hoy día pasa en el Club Unión. Yo sé que los mondongueros se reúnen como en el bar del Club Unión. Ajá. Pero tú estabas echando el cuento de dónde nace. Sí. De dónde Es, nace. es un culto. Es como un culto a mondongo. O sea, encontré un artículo en internet del doctor Alvarado. Alvarado. Ajá. Ajá. Saludos al doctor Alvarado, gran foodie. El doctor Ángel Alvarado, Ángel. él escribió un artículo sobre el tema del mondongo y entonces mencionaba un libro que había escrito el doctor Ernesto Rosemena, que lo tengo aquí, El arte de cocinar mondongo. Me llamó muchísimo la atención que alguien, un panameño, le hubiera dedicado Un libro al mondongo. al mondongo panameño, a recetas de él y a recetas de todo el mundo que involucraban la tripa, pues. Ajá. Y entonces llamé a la chef Cuquita yo ¿Quién es este asumí señor? que ella debía saber quién era esta persona. Y ella me dijo, es mi primo, déjame escribirle. Sí, mira, Y me dijo, él está feliz, dice que le escriba y hablen de mondongo. Y entonces yo lo llamé. ¿Ves cuántas veces ese señor ha recibido una llamada? Es que háblame de mondongo. Más Y así de, este señor "Estoy". también es parte de los mondongueros. Sí, él es el actual dictador del Club de los Mondongueros. ¿Dictador? Sí, así es como se llama el presidente. Ok. Imagínate, president and ruler for life Ajá. de los mondongueros. Entonces, Deberíamos ir un día ahí, ¿no? Capitán Mondongo. Sería Deberíamos interesante ir y ahí a compartir comer con estos sopa. señores, ¿no? sí, o sea... Un saludo a los mondongueros. Un saludo a los Y mondongueros, nuestros ¿verdad? respetos al dictador de los mondongueros. ¿Será que los Nosotros venimos en mondongueros son de paz. cuando se reúnen hablan de mondongo nada más? Hay días que se dedica solo a comer el mondongo y hay días que el mondongo es como la entrada de lo que van a comer, pero siempre hay mondongo. Siempre hay mondongo. Me contaba él, ¿no? Pero interesantemente, esto empieza en una fonda que estaba en el antiguo aeropuerto de Paitilla. Correcto. En los años 50. La fonda de Lucila Benítez. ¿Cómo se llamaba el bar ese que quedaba al final? El Piloto. El Piloto. Ajá. Que después todo en Villaporra, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, ella era de Penonomé y ella tenía supuestamente una de las mejores recetas del mondongo a la culona que existe. Para los que nos escuchan y no saben, antes, en el lugar donde estaba Multiplaza, Multiplaza, sí. donde estaba Multiplaza, había un aeropuerto.
Entonces, en la entrada Eso era Gelaber. Exacto. el ese Marcos era el- A. Gelaber. Marcos A. Gelaber. Paitilla. Así es, el aeropuerto de Paitilla. Ahí aterrizaban todos los aviones Vuelos de internos. vuelos internos, así como está ahora en Albrook. En algo. Y ahí habían varios restaurantes, sobre todo en el área atrás de la pista, que sería como lo que veas, como el lado del mall que veas hacia San Sebastián. Ajá. Ahí estaba el piloto y ahí asumo que estaba también la fonda de esta señora. Sí, Entonces y había la gente se comienza a reunir ahí para comer el mondongo de la señora. Y se convirtió en una cosa como semanal. Correcto. Y entonces, hasta los años 70, me dijo él que como que mandaron a eliminar esas cosas ahí. Y ellos se fueron a buscar otros lugares para hacerlo. Dice que fuera a otro lugar y que fue horrible, que no les gustó. Y estaban como que cabreados buscando dónde volverse a reunir. Y que eventualmente les dieron como que en el Club Unión un hogar. Correcto. Y entonces van socios y no socios que son del Club de los Mondongueros. Pueden entrar Sí, en el bar, ¿no? al Ellos se reunirse. reúnen en el bar. creo. Realmente no le pregunté a dónde Sí, es que se creo que están sí. reuniendo. Bueno, Pero en importa. todo caso él vino y me trajo El libro. el libro y me contó todo esta valiosísima historia sobre nuestra idiosincrasia mondonguera panameña. Y tiene cosas muy interesantes en el libro, además de un montón de recetas o sea, él me dijo de que cuando yo me provoca asiático, yo hago un mondongo con ingredientes asiáticos. Nice. En su casa, de que para él, porque él tripea el mondongo de esa forma. Y me pareció súper interesante. Pero bueno, así hay gente que me llama al restaurante o escribe preguntando por cosas como bofe o pajarilla. Entonces, en la mente de la gente, de mucha gente, sí está este tema de las vísceras. ¿Entra que la son como patita tradición. dentro de esa categoría? ¿El saus? Yo diría Yo que diría sí. que sí, o Yo sea, diría que sí. no es realmente una víscera, pero sí es una extremidad, es carnes que no se aprovechan. Rabito, Y la patita. patita de gallina también, que la comes en el dim sum también. Podría Right. estar La dentro. pata de gallina, la lengua, las criadillas. Criadilla con también. huevo de toro, pues. Correcto. No sé qué son las criadillas. Criadilla es el testículo del toro, que lo cortas y lo cocinas. Sesos. Nunca he comido eso. Yo tampoco lo he visto, pero no lo he comido tampoco. Sesos. ¿Tú lo has comido? ¿Qué cosa? ¿Los Criadilla. huevos del toro? No, no los he comido ni eso, ni... Bueno, sesos sí, realmente es un helado de sesos que hizo la Pesotti Oh, wow. en una... bueno, porque hay una banda de cocineros que... Que trabajan con vísceras, ¿no? Bueno, hacemos la noche de vísceras, Sí. que ya tiene... Rachel es una de ellas también, o sea, somos varios. Y me invitaron a participar los 2 últimos años que lo hicimos antes de la pandemia. Y estamos todos con ganas de volverlo a hacerlo. Pero es súper interesante porque hacemos un menú de, o sea, no sé, 7, 8 platos diferentes, todos con vísceras de algún tipo. ¿Y cada uno coge una víscera o te repites? Sí. Son vísceras, cada plato tiene una Usualmente víscera cada plato diferente. tiene una víscera distinta. Entonces, como que bien cool. Y siempre hay un postre, entrada, Wow. plato fuerte. Sí, es interesante, for sure. Pero sesos se lo comen con huevo revuelto. En varios lugares hacen eso. A mí me encantan las mollejas. Sí. Tanto de Productor, ternera como póngame de- allí la canción de Juan Gabriel. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Pero es que es rico. O sea, tú Digo, no puedes ¿son decir los que es sesos un buen ricos? mondongo. No, Los sesos no son sé. ricos. No sé. O sea, el postre estaba rico, pero no creo que reflejaba de que el sabor, el sabor del seso. Prefiere el sabor del seso. Pero... Fetiche. El seso puede ser. O Right. a full aprovechamiento O sea, porque de algo, ¿no? el hígado a ti no te gusta, pero yo creo que una vez que encuentras el flow del Puede hígado ser. es riquísimo. Pero por lo ejemplo, la amo. molleja Hígado encebollado. de pollo, esa molleja de pío pío, también sabe a hígado y no me gusta. La molleja... Sí, tiene una terrosidad allí. terrosidad, Como, sí. Y la molleja argentina, que es otra, que es La grande. que es la grande de vaca, esa sí es una locura. sí. Esa con sí es limón. más... ajá. Ey, suave con la molleja de pipio. No es porque la Esa molleja la he yo comido. no, sino Molleja, que Panamá, al mía. igual que el La- hígado tiene ese aftertaste que no me gusta del hígado y Como por ende no paté. me gusta también. Pero paté sí, paté sí puedo comer. Pero es hacia allá. Pero el paté sí, obviamente se hace con hígado. Pero el paté, por alguna razón, alguno de los ingredientes hace que
venga después. Aftertaste, O no se sé si es quede. que, o no sea tan fuerte. Yo he como comido cuando la comes. molleja de res en los años locos. Sí. Ahí la he Buenísimo. comido. Sí. Sí, también en Digo, gauchos. Mira, ma, Muy de bueno. peladito, en mi casa hacía macarrones con molleja guisada. Y entonces picaban la molleja así que... ¿Molleja o de sea, vaca o de pollo? De pollo. No, de pollo. De vaca solamente panameña. comía en los años locos o en, Sí, ese es más argentino. o en Martín Fierro Ajá. antes o de alguno de estos ¿Cómo que restaurantes. se llama en argentinos. inglés? La molleja. Sweetbreads. Sweetbreads. Así es. Delicioso. Delicioso. En verdad, donde voy las pido. Y la textura, todo es una delicia. Con limón. Siempre cuando estén bien hechas. Bien Porque hechas. es como el mondongo. Si el mondongo Ajá. está mal hecho, no vas a volver a querer probar O nada mal así. cortado. Hay ¿Comemos veces que- alguna tripa de pescado? Bueno, yo me acuerdo una vez que estaba pescando y el capitán de la lancha, habíamos sacado buco pescados y el capitán estaba fileteando, o limpiando más bien, no fileteando, limpiando. Y el man sacaba Los huevos. los huevos y los guardaba. O sea, que eso entra Porque yo dentro... dije, el man dije, esta vaina nadie la quiere nunca. Yo me llevo esa vaina para la casa. Pero son ¿Cómo tú te ricas, comes ¿no? esa vaina? Claro, Dije, no, frita. yo la pano, claro, la pano y la fríes y es una... Y yo me Bastante llevé bolitas. 2 para la casa ese día porque estábamos en la playa. Como ¿verdad? bolitas. Sí, sí. Ajá, adentro son como unas bolitas. Un caviar y apanas más denso. como si fuera una, no sé, una empanada. Y adentro está llena de Parece bolitas, como una delicia. uni. Como, ajá. Uni. O, sí, como caviar, pero un caviar más, Más denso, es más pegado. sí, más pegado. Pues. Entonces, entra dentro de vísceras del mar. Right? Sí, digo, vísceras del mar, por ejemplo, yo me acuerdo, Panga, por ejemplo, que Andrés Morataya servía alitas, o sea, servía las aletas del pescado, servía como partes Los del pescado que no descartes, pues, generan sí. los descartes. Yo O sea, creo para que eso efectos también de- pudiera ser parte Para efectos del tema. podcast, creo que sí. Sí, Pongámoslo de esa forma, porque estamos hablando es de la comida que aprovechamos, Correcto. que es poco tradicional realmente. correcto. No sé si la cococha sería... pero dice la cococha? cococha La cococha. es Los cachetes. como los cachetes Sí, del pescado. sí se sirve. Uf, No, qué claro que sí, delicia. Tiene eso es una tan delicia, carne. pero eso es una delicatessen, pero no sé si podríamos considerarlo una víscera. No sé. Claro. Yo, en realidad, las vísceras me gustan casi todas. No he comido huevos de toro. Lengua he comido muy poco. No es... Creo que en la cantina del Tigre hay un emparedado de lengua. Creo que estaba en la fonda. Pero está en la cantina. Sí, no sé. Sí, si hay un emparedado. Sí, puede ser. Yo aprendí también a comer lengua en el restaurante Las Américas, que siempre No me vuelve loco. siempre tenía lengua. Y al vino. Es lo más grande. Sí, como en esa salsa roja. Eso estuvo en el menú de Trapiche por muchos años. No me vuelve loco la lengua. A mí sí me vuelve loco. Y después o sea, Full. a mí depende. A mí me gusta en formas que la he preparado yo, pero me gusta Nunca en la he cosas cocinado, como eso sí, nunca la he tacos, cocinado. como... Tacos o sea, de lengua es buenísimo. Sí, Buenísimo. pero picarlo así finito y hacerle... O sea, man, agarré una y la hice así como que confitada en el... Tacos de lengua. Sí, así mismo, tacos de lengua. Eso es lo que El es. señor director no me permite ver mi teléfono durante el podcast. En la grasa del pork belly, cuando terminamos de cocinar pork belly en el restaurante, agarro toda esa grasa y la uso para confitar. La usé una vez para confitar la lengua, ahumada, o sea, en el fogón, en el horno, en el aceite. Y entonces ahí se hizo por buco, hora, Suavecito, en la suavecito. grasa del puerco. Y después la partes en pedacitos y la pintas con achiote y le pones otras vainitas y unos buenos tacos más. Igual que molleja, puedes hacer algo similar con la molleja también. Ya hicimos una vez una hamburguesa con mollejas. Con sweetbread. ¿Te acuerdas? O con mollejas de pollo. Con mollejas de pollo. Con molleja de pollo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? No, ¿Cómo no te vas a acordar? Lo hicimos en pandemia. hamburguesa con molleja. Aquí la hicimos. Para una competencia. algo. Pero que Se llamaba la vaina de las papayas. Sí. Fue para lo de las papayas. Sí. Así la suena el Ghetto-licious. Getolicious. Sí, The Ghetto-licious. Con molleja. Estaba súper rica. Lástima que no me gustan las mollejas. Pero estaban apanadas, no estaban en la Estaban carne. apanadas. Sí, sí, sí. Crunchy. Eso está bueno, así como un po' boy, pero de molleja. Sí, claro que sí. apanada. Buenísimo, man. Bueno, puede ser.
Te tienes que acostumbrar. Puede ser. Not sold, Vamos pero a ver. el hígado, un buen hígado encebollado. Digo, eso también pasa. Puede ser que nunca me he comido un buen hígado, que siempre he comido malos hígados. Puede ser. No he comido Es muchos. que el hígado como que tiene un punto. Sí. O sea, es complejo. Sí, si te pasas en cocción, chancleteado. Así, un chicle medio seco, pero... Y si tiene como una de las venitas esas También. que son difíciles de cortar. Pero el mondongo tuyo, por ejemplo, es súper suave. O sea, es Todo estaba suave. súper suave. Eso es por la materia prima que usas, por el proceso que... Es por ambas cosas, porque hay veces que hay materia prima que no, que no es tan suave, que no es tan suave. No, y entonces tenemos que buscar como que otro proveedor o hablar con el man y si no ablanda lo suficiente, pero es como todo realmente. Igual a veces el bistec que nos llega no es el bistec que realmente... Se va a ablandar. Exacto. Entonces te das cuenta, no necesariamente te puedes dar cuenta Antes. visualmente, Claro. una vez Tienes que que lo cocerlo. preparas. Entonces... Sí. Hay receta de mondongo. Ok, hablemos las recetas de mondongo panameño. Lo que impacta eso es la edad, ¿verdad? Del animal. O sea, la verdad, no sabría decirte. Eso nos pasa con las patitas de cerdo. Disculpa que te interrumpa. Ajá. Sí, eso sí pasa con los O sea, panes. con las patitas de cerdo, algunas se ablandan en 2 horas, otras se ablandan en 2 horas y media, otras nunca se ablandan. Así es. Y yo llego a la conclusión de que es la edad de los cerdos. Bueno, es como con la gallina, pues. Right. A más edad. Pues, o sea, yo no claro. encuentro otra explicación que es que Que está más vieja. ese cerdo estaba más viejo. O más joven. O más joven. Más strong. Yeah. Puede ser. Complicado. Entonces íbamos a hablar de recetas. He escuchado de mondongo a la culona, que me estabas hablando antes de qué se trataba y yo pensé que era otra cosa. Ok. El mondongo criollo, pues por ponerle un nombre, que todos pensamos como mondongo. Con garbanzos así. Es una preparación siempre lleva garbanzo, lleva... Petit pois. La base de la salsa es a tomate y en el caso de Panamá, o sea, obviamente achote. Entonces en tu guiso Puede llevar papas. Pero principalmente lleva garbanzo, lleva aceitunas Cebolla. al final, cebollita, Ahí estoy culantro viendo, sí, y al final celery. tú le agregas un poquito de aceitunas, ¿no? También apio. En el caso de nosotros, pues en el trapiche, siempre suele llevar chorizo. Esa es Entonces, la culona, cuando se le pone el chorizo. no, cuando se le pone el rabito, además del rabito. chorizo. Porque sin rabito no es a la culona. Gacha. Es lo que Rabito siempre es lo que he lo hace entendido. culón. ¿Quién habrá Ajá. puesto a la culona? Why culona? No sé, eso Porque sí, tiene hablemos. rabito. Pero culona, who was culona? El señor... El doctor... rabito del pueblo. No te pongas rojo, Roberto. No El te doctor sonrojes. Arosemena sí me mencionó que él escuchaba que pues en Colón decían que eso era originario de allá por el tema de la mujer colonense, pero que eso a él en verdad no le consta y que él ya había escuchado el término ser utilizado aquí como que antes, pues, pero que Pero en España no se llama así. no. Eso es algo de aquí. Algo que yo solo he visto aquí, no lo... El que mondongo a la culona, eso de Sí. la culona es panameño. Ajá, si Sí, la alguien culona lo ha no es visto español. en otro país que nos escriba, porfa, nos mande un mensaje para nosotros saber a dónde hay otro que se llame a la culona, porque no lo he escuchado. A la colona. Yo pero- no sabía eso. Digo, ese es básicamente un mondongo y la diferencia es a la culona con rabito. el rabito. Pero también, o sea, A hay nivel una... de costos, ¿es una proteína barata o no actualmente? A diferencia pues de los camarones secos que se usan en la tradición. Sí. O el rabito que se ha puesto súper caro. Es bastante barato y no te pasa como, digamos, la lonja, que es baratísima, cuesta 20 y pico centavos la libra, pero pierdes 70% del producto. Con el mondongo no pierdes tanto, creo que quizás como un 20%, si no me equivoco. Obviamente sí hay merma y además que si te llega limpio, ¿Qué es la lonja? la lonja es la piel del cerdo que usamos para el chicharrón clásico panameño, pues el que es solo piel. Sí, Ajá, sí, durito. como la parte de arriba. Ajá. Eso. Que son Tiene cortes poca bien carne. baratos. No tiene realmente nada de carne. Claro. En el caso de la lonja, que es la parte de arriba del pork belly, pues es la piel del pork Correcto, iba a decir, si Ya, tiene ya. carne es por belly.
Es que esa es la que usan de lo que queda de la costilla. Sí, claro. Esto... La parte de arriba. La parte de arriba, La claro, misma, la sí. le quitas. Pero esto es la piel, que trae que a veces el sello Ajá, que, ajá, que le ponen al animal y todo. O como las tetillas. En el caso de... Exacto. Right. Así es. Y igual lo ves en toda la pieza de pork belly, están las tetillas ahí. Ah, sí, Alguna es cierto, sí. Right, sí, right, verdad. right, right. Sí. Correcto. Pero... Ay, qué rico. Muy carnívoro este programa de hoy. Voy a tener que hacerme un rezo ahora después. ¿Qué Pero- más? ¿Qué otra víscera estamos? Ah, bueno, ¿qué otro? Dije, mondongo chiricano. Siempre hay una receta chiricana. En verdad no Hay conozco una versión ninguna que chiricana sea de los mondongo hechos. chiricano. Estás Pero- incitando. No, o sea, estoy preguntando, estoy ¿quieres preguntando. ver? Bueno, y aquí hay morcilla, por ejemplo, también. Claro. Por ahí, Buena morcilla. Que no es tanto nuestra, ¿no? No hay tanta morcilla panameña. O el ¿Habrá? chorizo Timoteo. No, Ahí está. pero la que se conoce en Panamá es, digamos, que es solo de sangre, pues, con sus especias. No tiene arroz, no tiene- pero en Puerto Rico, por ejemplo, la morcilla tiene arroz. Y que si no tiene arroz... te Como llaman- black pudding. Es como, exacto, pues eso es lo que es. Claro, súper rico. Delicioso. Sí, en verdad que sí. Muy delicioso. Y él me dijo, me pasó el dato de que hay hay unos callos que puedo hacer que agarras una morcilla y la sacas del sobre y como que la deshaces adentro del caldo y que para darle como que más profundidad. Buenísimo. Y en verdad me gustó la Este idea. señor Tiene- sabe, ¿no? Sí, de A mondongo ver. el man es un experto. O sea, conociste al mondongólogo. Sí, pretty Digo, much. el man conoció al El rey experto de en los la mondongueros. El dictador, Mondología. el dictador. De Dictieta. Y bueno, de vuelta a la pajarilla, que es el vaso, o sea, el del No animal, disfruto la pajarilla. y el bofe, El señor tiene un tiene un poema. una oda al mondongo que le dije que le al íbamos a mondongo. poner en el pie de una de las fotos de... Si es en de realidad Instagram. cierto lo meritorio y exultante de la degustación de callos, tripas, menudos y mondongos. Y si pudiera el reo... Ya, me enredé. Ahí no lo ponemos en el adelante. Tiene una poesía, una oda al mondongo. Que ese delicado tejido suyo, ese manjar celosamente guardado en su vientre, ese terciopelo de carne fina, se ha transformado por magia culinaria en una joya gastronómica. ¿Estás viendo? Ahí está el porqué hacer ¡Oh, mondongo. wow! Un día como hoy, del limbo de los animales en un viaje fantástico, regresaría un toro bravío y enardecido a verificar lo que se dice. Se sentaría con nosotros y exigiría su porción. Y si la salsa fuese como un rojo banderín de Macarena, luego de resóplidos y patadas, se tranquilizaría y mugiría de placer y felicidad, para luego apasionarse consigo mismo. ¡Qué locura! Buenísimo. ¡Oh, wow! Para que tú veas, yo te dije, él me hablaba con tanta pasión del mondongo que es como que apasionante hablar con él. O sea, Claro, claro. me- Sí, es apasionante hablar con cualquier persona que está metido así en Y cualquier... este libro te lo regaló, te lo vendió. Sí, me lo, Sí, me no, lo trajo pero- y me lo Mira. le escribió. Está dedicado y todo. Dice que el dictador, el Ajá. club de mondongueros de Panamá. Así es. Chachán. ¡Qué locurín! Saludos a los mondongueros. Ya saben. ¿Cómo se llama? El arte de cocinar el mondongo. A ver, ahí está. Y si no me equivoco, Seguramente le dieron está un arriba. Gourmand ¿Ah? Award por esto en el tema. Creo que me mencionó antes de irse. Es que es una investigación, o sea, hay mondongos de todo el mundo. Hay claro. mondongos de Italia, mondongos de España. Creo que hay 122 recetas de mondongo. Ok, si se acaba el mundo mañana y te van a comer una última víscera, ¿cuál es la tuya? La última víscera que me voy a comer. Last. Es the end of Está, the está world. entre lengua y mondongo. Una. Creo que mondongo. Ok. Se acaba el mundo mañana. Hígado encebollado, mollada de postre. Yo voy con unas mollejitas fritas. Top. Yuquita frita, mollejita frita, ketchup. Y te tenemos las Una tres pregunta. principales aquí. ¿Qué pasa si deep fry el mondongo no queda como un chicharrón poderoso? I've never done it. Bueno, la próxima vez que nos encontremos aquí en Sancocho Talks el podcast, les voy a decir cómo funcionó el experimento de el mondongo No, apanado. yo te iba a decir que mondongo la vez pasada fritters. conversando con el amigo Emilio Jo de
Quesochela. de quesochela. Saludos a don Emilio De- Ho. Y toda la gente de Quesochela. Correcto. Y él, que es de la comunidad china, me decía que él se acuerda los rollos primavera. Cuando su abuela los hacía. El relleno, cualquier relleno, imagínate cualquier relleno de esos rollos, y agarraban una especie de tripa delgadita de vaca y enrollaban en eso el rollo. Wow. O sea, no usaban una masa, Ok. sino que usaban eso, o sea, usaban una piel Como tipo de hacer chorizo, pues. como tipo hacer chorizo, y eso, una vez estaba envuelto, entraba en un batter delgadito y entonces se freía. Y se crispaba con el batter y con la piel, y eso era un rollo primavera de otro nivel. Wow. Que era como una receta de su abuela y que no tenía nada que ver con lo que hoy día conocemos que es un forro de masa de harina o de, no sé, de arroz, no sé qué será. Sino que era una cuestión animal, era una víscera. Era como un mochi, un monchi de rollo primavera. Y una cosa bien curiosa. Oye, me gustaría probar eso. Esos son Una cosa bien Tienes curiosa que ir sobre... high, tienes que ir high. porque es un rollo, es That's como high food. That's high. ¿Te Mira la parece que- explicación. Todo lo que va dentro del rollo, dentro de Lo enrollas. del intestino, de la tripa, lo enrollas, lo pones en un batter delgadito. lo fríes. y It's después like high food, man. Ya sabemos lo que le provoca a él comer. Ajá, cuando Llama, va a tener que llamar a... O sea, te a- provocó. A Don Me Lee para pedir provocó. spring rolls. Ya entendí. Y en cuanto al mondongo, otra curiosidad panameña es que es como tradición que cuando le pones el techo a una casa, a una edificación, Esa es buena. La llaman primera a la losa. banda. La primera losa. llaman a las bandas y que para Traes una paila mondongada. de pues. mondongo. Sí. Entonces, como Eso que es verdad. me llama la atención. Le he preguntado a mucha gente y nadie sabe realmente de dónde es que nace esa tradición. tradición. O Pero... sea que el mondongo está bien metido en ¿Será esta que cultura. viene de la casa Parece. de Quincha? O sea, el mondongo es... Ah, y hablando de eso, la chef Cuquita me dijo que, bueno, yo a lo mejor no estoy dispuesto a decirlo, pero igual ella está haciendo un libro de lo que comían los presidentes y creo que ella ya ha posteado al respecto. Sí, creo que lo he visto. sí. Pero le consiguieron una receta de un mondongo presidencial. Mondongo ¿Quién presidencial. comía Suena ese como mondongo? una película. No sé, no tengo el ¿Cuál detalle. presidente? Queremos saber cuál ¿Cuál era le el gustaba el presidente mondongo? que le gustaba el mondongo. Sí, chef. Nos escribe y nos dice cuál era el presidente que comía mondongo. Porque ella me dijo que iba a escuchar el episodio de... Respect a De su la primo. chef Cuquita. Tanto Seguro, la seguro queremos. era el presidente Remón. Ese tiene cara de mondonguero. Remón era como gordo, ¿no? Era como... Tienes cara como de que era mondonguero ese man. Sí, pero el doctor Arosemena está más fit que tú y yo. Sí, pero está bien, está bien. A su edad. O sea, pero es que dentro de la cocción del mondongo no hay mucha grasa, ¿no? No, No, pero es como una vaina de goloso, pues. Es algo de bastante sabor, pero no Pero- necesariamente que viene de grasa. O sea, aquí hay recetas que tienen mantequilla, bacon, Claro. chorizo, patita de cerdo y poco otra cosa en un solo. Pero es bastante cocinado. proteína. O sea que es un plato keto. Esto Es un- solo, o sea, la tripa en sí no tiene muy alto contenido de grasa. No. Es mucha proteína. Fibra. Y es más, te voy a leer algo aquí que el doctor Alvarado escribió sobre eso. Desde el punto de vista nutricional, el mondongo aporta proteínas de alta calidad, vitamina B12 y minerales, principalmente hierro, por lo que puede ser utilizado como fuente de alto valor nutricional y escasa cantidad de grasas animales y colesterol. Coman mondongo. Siempre que se cuiden los ingredientes con los que se prepara. Coman mondongo. Está alto en vitaminas. Sí, nada más que sin tanto bacon y Y mantequilla, chorizo, y rabito. Pero está bien, todo eso está bien. O sea, sí, pues si estás cuidándote el colesterol y vaina, que es lo que me sí quiero puede decir, ser. ¿no? O sea, se lo puedes comer con una ensalada Con una ensaladita. y una Coca-Cola Light. Una ensalada de papa. Bueno. Señoras y señores, las vísceras. ¿Con miel o sin miel?
Sin miel, por favor. Sin miel. No quieres ni Tú lo probar. que quieres es polémica. No man. quieres ni probar. No, eso con miel no. ¿Por qué no? Tortilla con miel sí, Ofi, hasta en la masa. La tortilla con miel, sí. En la O sea, masa. exacto, en la masa. Claro, sabroso. para freírla así. Prueba, bebé. No te niegues al amor. No, la Yo miel- siempre la lo miel- digo. De peladito, mi papá me llevó a un lugar en Esto es- Chitré, una Esto es lo que le playa, puedes poner a todo lo que haya en el mundo. Limón, Sí. Lo que sea le puedes poner. Agree. y había unas tortillas de maíz blanco con miel de abeja. ¿Dónde se come una tortilla de maíz blanco hoy en día? O sea, no sé, pero Yo te tengo una tortilla de maíz blanco, no te la he llevado. La tengo congelada en la Panameña. casa. Panameña. Una tortilla de maíz blanco herrerana de este tamaño. Pero panameña, así, herrerana. así Para de arena, grueso. sí. Sí, sí, sí. Panameña. Nunca lo he visto. De Chitré. Una Cuando señora era que las niño. hace en Chitré. De adulto no he vuelto a ver maíz, ¿Y por maíz qué blanco. Maíz blanco. se popularizó o es más comercial la de maíz amarillo? ¿Es más difícil conseguir el maíz blanco? No sé, tendré que preguntarle a alguien que cultive maíz. Sí, a ver si es no O más. sea, está ¿por qué en el común. supermercado no No tenemos hay maíz tortilla de maíz blanco? Se salta a Costa Rica y se va para Colombia. O sea, es increíble. Esa parte del maíz en Panamá, lo hemos hablado. Pero hay 2000 maíz veces blanco en pero- Panamá. Sí. Sí, hay. ¿Y para qué se usa? Puedes comprar en el mercado. ¿Para qué se usa? Para chicheme. Hay gente que lo usa para hacer chicheme bastante. Hay plátano blanco también, que es como el plátano de la montaña. Digo, el cuadrado, el plátano chino, el Ajá. guineo chino. Oh, esa vaina sí es buena. Blanco. Sí. Yo como una vez me sirvieron unos patacones blancos y que está. Sí, sí, ¿qué Es buenísimo. súper rico, man. Tiene un Delicioso. sabor increíble. A mí Delicioso. me encanta. Eso crece mucho en la comarca 9. Sí. Vaya arriba. En Colón también. Brutal. Bueno, y en patacones como mondongo, en verdad me Voy a encanta. probar esa. Ey, se lo pones así con la salsita encima del patacón. Está crocante O sea, el un- patacón. un con la- crocante patacón. todo Pero así es el plato completo. El patacón es el vessel, el mondongo. Es como una buena entrada, Y si ¿eh? lo, Ajá. si Es lo una puedes- tapa. sí. Comida de En verdad yo lo he street food. tratado de hacer en el trapiche, pero la gente como que no sé si tripea la de la canastita, como no lo pedían mucho. Ahí sí lo ofreciste en algún tiempo. En con- algún con tiempo el patacón sí, como con el canastita. mondongo, ajá, y en la ropa vieja. Y si haces, en vez del patacón, lo haces como Arañita. Como arañita o sea, haces Un nest. un nest con vaina rayado como si O fuera. sea, ahora quiero hacer arañita, no, va a comerme una torre de arañita. Arañita de calamar. No. No, arañitas de plátano. Bueno, por lo menos en Puerto Arañita de Rico, plátano. al plátano verde rayado así y frito que se hace como que una Se hace boloncha como- pegada. Como una... Como una golloría, pero no dulce, salada. Le dicen arañita, pues, y como Entonces no es acompañar la comida. No es el patacón, es otra vaina que. Eso se ve muy poco en Panamá, ¿no? Sí, no. Sí, Yo no es la muy verdad no. común. Las usan a veces como una. Como una decoración, pues, Sí, como sí, pero si fuera como un tuil. Como si fuera la vaina de los pájaros, un nido. Un nido. Y los hacen como con unas vainas que fríen así. Rico. Frito. Delicioso. Ah, man, crispy, todo lo así, frito. los chusitos crispy con el mondongo. O sea, ya está. Taco ¿Cómo de vamos a lengua. enamorar a los jóvenes de esto? Yo creo ¿Cómo que. logramos... ¿Tus hijos comen No, alguna víscera? negativo. ¿Tus hijos comen Sí. alguna víscera? Todavía no han comido ni una. O sea, de nuevo, yo ¿Cómo? lo Pero- he dicho en capítulos ok, anteriores. aquí- Mis hijos no comen hueso de pollo. Pero yo no sé si, o sea, O yo sea- a los 12 años yo no había probado mondongo. Yo sabía que existía, pero Yo sí. No, yo no había necesariamente querido probarlo. O sea, no. Es una vaina ya después que bebes licor. Sin embargo, Entonces, ¿qué? sin embargo Aceptan. sí había comido cosas como iguana, ñeque en aquel tiempo y ese tipo de cosas. Cuando más se podía. aventureras, cuando se podía, exacto. Cuando las agarraba detrás de la casa, o sea, no aquí en la ciudad, en el interior ahí. El, Sí, era parte de la alimentación. sí. El approach de todo el mundo es guágala. Lengua, guágala. Mondongo, guá. Pero cuando lo prueban, cambian la manera de pensar. Y cuando lo prueban de una manera bien hecha, porque Sí, claro, o sea, a mí claro, me ha tocado. como todo. Sería súper cool hacer como eso, ¿no? Una induction a los niños De comidas un video de los tradicionales. manes de O sea, Kepa. Los manes que the first time Ajá. que vas a con comer mi esto hija- sin decirles qué es. Con mi hija, por ejemplo, ellos les gusta, a los dos les gusta ese juego. Pero a mi hija es como que siempre ha crecido con una regla. Ella no que come de todo, pero todo lo tiene que probar. Por la primera vez. Una Míos vez no aunque prueban, sea. míos no prueban. Y está obligada. Y ella ya se acostumbró. Tienes que poner Con mi esa hijo regla. me cuesta más. Él como que es, en ese sentido es como más rebelde. Ella, y ya por madurez, lo prueba, mayor. lo asimila. Y si no le gusta, yo le digo, te lo sacas y Ya. no te tienes que comer. Pero necesito que lo pruebes, que estés expuesta a eso. Y así ha hecho cosas que de repente le terminan encantando. Claro. Yo siempre digo esto.
Y no lo hice y creo que hubiera hecho la diferencia si lo hubiera hecho. La primera vez que sus hijos van a probar algo, asegúrense que sea una buena versión de ese ingrediente o de ese plato. Qué buen advice. O sea, es que prueba el guineo. Espérate, déjame ver ese guineo. No pruebes ese guineo. Yo te voy a avisar cuando pruebes el guineo. Porque si no, no te va a gustar el guineo más nunca y no lo vas a volver a probar. Así que la primera vez que prueben algo, un plato, un ingrediente, una fruta, un vegetal, lo que sea, asegúrense que sea la mejor versión de ese plato para que ahí en adelante quieran seguir comiendo. Joel. No sé si fue el monitor que se fue o qué fue. Pero Algo bueno, seguimos. Bueno, yo creo que estamos medio que terminando, ¿no? Ahí... Qué buen capítulo, comimos súper rico, Sí. buena conversación. Algunos de los ingredientes, o varios de los ingredientes se utilizan en muchas otras recetas Sí, locales. claro. O sea, no es... Podrías estar haciendo una ropa vieja prácticamente. Sí, no son recetas ajenas al imaginario común local, ¿no? En los guisos, en lo que le pones aceitunas, guisantes, lo que sea que le pongas vegetales, el recao. Claro, digo, a medida que tú avanzas, por ejemplo, en este libro te das cuenta las versiones italianas, las versiones francesas, las españolas del mondongo. Sí. Súper interesante ver, empiezan a entrar vinos cuando llegas a Francia. Claro, más vino tinto de otros los tus con otras características. Yo voy a tratar de responder una parte de lo que preguntaste. ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones? Me parece interesante que el punto de vista de los cocineros y los chefs sobre las vísceras sea distinto. Por ejemplo, en el caso del plato de Fulvio, que el man mezcló langosta con mondongo y que el resultado es sorprendente. Se atrevió a hacer esa vaina. O sea, no es común ese approach. Yo creo que ese tipo de approach hacia ese tipo de ingredientes es lo que pudiera hacer que las nuevas generaciones miren a la cuestión. Y estar committed. Porque yo estoy seguro que cuando Fulvio puso ese plato, la gente de repente como que no, y poco a poco de repente fue cogiendo fuerza y tuvo que darle chance, ¿no? Te aseguro que sí, darle chance. Pero Fulvio él es una persona que él no solo cree en el tipo de utilizar como base la gastronomía tradicional, pero él la vivió. O sea, Claro. él es un man que conoce eso porque lo consume Sí. y entonces Sí, lo para él trata de repente el ejecutar con la mondongo... mejor versión posible. Y creo que pues, en ese sentido él lo logra. Y perdón, hay otra gente como él también que trata de utilizar estos ingredientes con otro tipo de presentación técnica. Pero Correcto. realmente no es como que algo fácil de poner en tu restaurante No, si para no nada. eres un restaurante que tiene algún tipo de enfoque panameño o español, porque es algo arriesgado. Sí, Es sí arriesgado. concuerdo con eso. Es arriesgado. Por ejemplo, el tuétano del hueso. Qué la cosa vaca tan también. rica. Eso pudiera ser una víscera o eso. Eso es hueso. No sé, ¿dónde se compra eso? Yo me imagino que en el una buena mercado, carnicería. en una carnicería que te corten el hueso por la mitad. O sea, ahí lo puedes encontrar ya partido. Sí. Porque no es una cosa fácil, entiendo que me han dicho carniceros. Necesariamente cortar todo ese hueso de esa forma transversal. Asumo Pero- que tienes que tener el equipo, digo. Pero todo tú lo- agarras eso y Butter. lo rostizas y haces una mantequilla con esa vaina y se la pones a un steak. Ya la vi. Dios mío. Un mac and cheese con tuétano, Fred. Un mac and cheese con tuétano. ¿Estás viendo? Yo- Entonces, así es que tú le metes a los pelados el tuétano. Tienes que darle la vuelta al mac and cheese. Tienes que Bueno, darle así la como a vuelta mi hija con- le gustaron las trufas por probar dizque la papita con aceite de trufa. Las trufas son increíbles. Sí, pero a mí sí, pero imagínate un niño es Sí. como un olor bien Sí. overpowering, un Sí. sabor bastante Sí. específico, especial. I'm ready. Isaac está ready. Ya aprendió el celular. Bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar. Todos sus comentarios. Asumo que la gente que nos escucha tendrá sus cuentos, tendrá sus historias. Este es tendrá episodio sus- número 40, ¿no? No, 34. 34. Yo me equivoqué la vez pasada y dije 37 con una seguridad y era el 33. Este es el 34. 34. Bueno, igual son 34. 34 trabajados. Sí, 34. Episodio 34. Compártanos sus anécdotas con las vísceras, sus recetas. Si se nos quedó alguna, cuéntenos un poco de eso. Y nada, estaremos pendientes a sus mensajes y pronto estaremos de nuevo grabando. Boom. Muchas gracias por escuchar. Gracias.